¿Qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes. Estamos saludándolos desde la señal del 1180 de amplitud modulada. Gracias por escucharnos, por vernos. Recuerden que estamos, le digo, ¿no? 1180 AM. Estamos en mixlr.com diagonal Radio Waps. Ahí nos puede escuchar vía digital y nos puede ver en este momento a través de la plataforma de Facebook Comunicación Radio Waps. Para mí es un gusto estar una vez más con ustedes. Hoy martes 10 de noviembre. Muy rápido se pasa el tiempo, créanme. Y hoy, 10 de noviembre, bueno, tenemos una visita virtual muy interesante. Fíjense que esta mañanita nos encontramos con el etnólogo Armando Romero Monteverde. Él es profesor investigador del INA en Baja California Sur. Y esta mañana nos va a hacer llegar un tema creo que para todos, aparte de interesante, importante, es platicar sobre nuestras raíces. A veces de repente quedan estragos sobre X temas y sobre todo en esta parte de historia, conocer un poquito más sobre lo que fue o lo que ha sido de nosotros y esta vez a través de un proyecto de misión, ¿no? Me refiero a la misión de Nuestra Señora del Pilar, que nos va a platicar los pormenores, fecha de fundación, fundadores, las cartas de los jesuitas, quienes intervinieron y sobre todo, a veces queda duda, ¿realmente se fundó la misión en ese lugar? ¿Realmente quedó en otro lugar? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, aquí él nos va a platicar y nos va a aclarar algunas dudas de las que ustedes tal vez se han preguntado. ¿Qué tal, maestro? Muy buen día. Buen día a todos. Pues ahora sí, empecemos con ese tema tan deseado y sobre todo aclarar dudas, ¿no? Platíquenos sobre la misión de Nuestra Señora del Pilar. Bueno, el tema de la fundación de la misión de Nuestra Señora del Pilar de la Paz viene a colación dado que se cumplieron el día 3 de noviembre, 300 años de la fundación. El día 3 de noviembre de 1720, ellos llegaron y tocaron puerto en el puerto de La Paz. La historia viene referida en documentos fundacionales de la misión de Nuestra Señora del Pilar, por escritos de Jaime Bravo, en la entrada que hizo al puerto de La Paz para la fundación de la misión, un escrito de Juan de Ugarte, que era el visitador o el padre superior de las misiones en ese tiempo, y viene también un tercer documento que fue escrito por Clemente Guillén, que más bien es una especie de diario en el que se estipula día por día el recorrido que hizo desde Malibat hacia el puerto de La Paz para la fundación. A él le encargaron la honrosa comisión de que abriera camino por un lugar desconocido, que era desde su misión de Malibat o Ligüí, que está muy cerca de Loreto, cerca de Nopoló, por cierto, que es más conocido. Muy cerca de allí estaba la desaparecida misión de Ligüí o Malibat. De ahí ellos Clemente Guillén sale de ahí el día 11 de noviembre de 1720. Llega el 6 de diciembre aquí a La Paz, cuando el 3 de noviembre habían llegado Ugarte y Jaime Bravo en una embarcación que se llamó el Triunfo de la Santa Cruz. Toda esta empresa de la Fundación de la Misión era una empresa que venía ya dándose desde mucho tiempo atrás. De hecho, había quedado como en espera, en pausa, diríamos, ¿no? Porque en la historia sabemos que habían todos los intentos fracasados, por cierto, de fundar colonia en el puerto de La Paz, había llevado a que el último intento con el almirante Isidro de Antón de Antillón, en 1683, en el que venía el famoso Padre Quino, el fundador de las misiones de Sonora. Este señor Padre Quino viene con ellos, pero aquí hay un conato de violencia y se tienen que ir. Y es ahí en que la fundación de la misión o de la colonia en el puerto de La Paz, pues se queda en impas, ¿no? Es decir, en espera, pero era algo que ellos querían. Se fueron estos señores hasta San Bruno, cerca de Loreto. Sí. 12 años después de ellos, porque ellos fracasaron, llegó una hambruna, hubo ciertos problemas, no conocían bien la forma de llevar a cabo una empresa. Y es ahí donde se dieron cuenta de que se requería menos gente de la que llevaban. El problema
para poder subsistir y abrir una empresa como era una misión o una colonia, paradójicamente era llevando poca gente, porque no había los suficientes víveres, alimentos y demás, Ajá. y condiciones para que fuera tanta gente, y eso era lo que estaba llevando al fracaso. También se dieron cuenta el padre Quino de que se requerían embarcaciones más pequeñas y no tan grandes, y que los gastos serían menores, y que nada más se requerían y Dos, 2 padres y 20 personas para fundar una misión. híjole, entonces, Eso, ajá. Ellos eso querían fue tal lo vez que, llevar más y entonces, como usted menciona, ¿no? Solamente se necesitaba lo mínimo para poder llegar, que pues sí, tanto los caminos, los recursos, ¿no? Que usted está mismo platicando, pues era un poco imposible, ¿no? Llegar más allá. sí, y en breve el padre Quino y Juan María de Salvatierra se juntaron, 2 personajes muy importantes de la historia de México y por cierto del norte de México, ¿no? El padre Quino, Francisco Quino y Juan María de Salvatierra, ellos conjuntaron esfuerzos y hicieron todo lo posible porque se siguiera la empresa. Quino quería venir para acá, pero no se lo permitieron. Él quedó en Sonora, pero Juan según María Salvatierra, ajá, Juan María de Salvatierra, según los requisitos que tenía la Compañía de Jesús fundada por Loyola, era que siempre fueran 2 misioneros, no uno, 2 siempre que se ajá, acompañasen. Y entonces Salvatierra llegó solo cuando fundó Loreto, porque Francisco Quino tuvo que quedarse por una orden que le dieron. Él ajá, ya tenía todo preparado. Tal era su afán de descubrir la California, que el propio padre Quino estaba construyendo en medio del desierto una embarcación para poder hacer una incursión a California. Imagínense la grandeza de su pensamiento. claro, y las ganas de venir siempre, Quino y Salvatierra, ¿no? Llegar al distrito de la Baja California, ¿no? O sea, Y como por que fin siempre llegaron, una parte, sí, 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 y por fin llegaron. Y ahora esa embarcación y ese sueño de Francisco Quino que parecía imposible, porque sí la empezó a construir en medio de la nada, ajá, salió eh, con Juan de Ugarte, que se construyó la primera embarcación aquí, que se llamó el Triunfo de la Santa Cruz, y se estrenó precisamente para la fundación de la misión de Nuestra Señora del Pilar. Esta embarcación que se construyó en el astillero, que le llamaba un astillero que se hizo en Mulegé, en la misión de Mulegé, porque la madera y los trabajos del astillero se hicieron en conjunto desde la Sierra de Guadalupe y la playa de Mulegé. Ahí es donde se botó esa embarcación, ajá. 1719, es decir, muchos meses antes bueno, un año más o menos antes de que sirviera para los fines a la que estaba eh, encomendada, que era la fundación de la misión de Nuestra Señora del Pilar. Era una embarcación como de 10 metros de eslora, es decir, de tamaño de largo. Era una balandra. Las balandras eran de tipo comercial, eran utilizadas, tenían un velamen, o sea, 2 velamen eran pequeñas y tenían lugares para las mercancías y demás. De hecho, en ella trajeron ganado aquí a la Fundación de Nuestra Señora del Pilar. Aquí estamos viendo las figuras que se ven o los dibujos, son representaciones que se hicieron en 1757 en ocasión de la fundación, de la publicación del libro de Luis de Miguel Venegas, la Ajá, el padre Noticias de la Venegas. California, sí, Ajá, el padre Venegas. Y estas son las ilustraciones. Por ahí se pueden ver la firma de quien hizo las ilustraciones y más o menos es como una especie de relatito, ¿no? Animado de lo que había. El caso es que para ubicarnos a la fundación de Nuestra Señora del Pilar, el 1 de noviembre salieron de Loreto en la embarcación Nuestra Señora, bueno, en la embarcación en la Balandra, y pasaron el día 2, ya estaban en la isla de San José. Ellos querían, desembarcaron allí porque querían amistar a los pericúes, que eran siempre gente que había tenido enemistad, nunca los habían ajá, podido sojuzgar, pero había 3 meses antes que Jaime Bravo había estado con ellos y antes se habían hecho ya intentos de entrada a pacificarlos, pero no podían. Estos señores
De hecho, en una de estas láminas se ve cómo están destrozando una misión, se están robando unos caballos y demás, es porque están haciendo alusión precisamente a la, a la destrucción de la misión de Ligüí o Malivac, donde el padre Clemente Guillén salió para la Fundación de la Paz. En esos tiempos estaba encomendado a otras personas, o sea, esto estoy hablando de 1710 o 13 por ahí, cuando se hacían estas incursiones violentas. De hecho, el capitán eh, Rodríguez, Esteban Rodríguez, entró para pacificarlos y ahí hizo rehenes a unos muchachitos, a unos niños, hombres y mujeres, eran como 4, entre ellos uno llamado Martín, otro se llamaba, le pusieron de nombre Rosa. Estos niños fueron llevados con toda la intención de que aprendieran la lengua española y sirvieran de intérpretes para poder sojuzgar, diríamos, o dominar o reducir a los indios pericuetos, que eran tremendos. Pasaron a la isla de San José, estuvieron un día ahí y el día 3 de la tarde al mediodía, bueno, más o menos después de decir misa, salieron de San José y como está muy cerca, ustedes conocen la isla de San José, está arriba de la isla de Espíritu Santo, no está muy No está retirado muy de lejos. aquí, ¿no? Y con buenos vientos llegaron a La Paz. Conjuntamente con ellos había salido también una canoa que no se expresa bien en los documentos quiénes venían en ella, suponemos que algunos indios y por supuesto marineros también, de los que se habla muy poco. El capitán de las Californias, que siempre estaba entregado a las conquistas, entre comillas, conquistas, ¿no? O dominación, como O se puede decir. dominación, ajá. Sí, el caso es que, o invasión, ahora se habla de tantas palabras Ajá. que con toda razón, ¿no? El caso es que aquí hay otra cuestión. El capitán y su gente se fue a fundar la misión de Guadalupe, en conjuntamente con la fundación de Nuestra Señora del Pilar se estaba fundando también la misión de Guadalupe, en la sierra, precisamente donde bajaron la madera e incluso ahí mismo tallaron algunas partes del barco, es decir, ahí mismo en la sierra de Guadalupe hicieron un astillero para la embarcación que se construyó en Mulegé. En realidad la construyeron en 2 partes, ¿no? En Mulegé y en la sierra. Pues ahí estaba el capitán con el padre de Helen, y antes había estado el padre de Ugarte, el superior de las misiones, Ajá. construyendo precisamente esta embarcación que llega aquí a La Paz, la Balandra, el triunfo de la Santa Cruz, que tuvo bastantes sirvió para otros descubrimientos, como para arriba, en 1721 con Ugarte. Esa es otra historia. Pero bueno, aquí estando aquí, llegan aquí el día 3 de noviembre en la tarde. Ah, Ya los estaba esperando la canoa. De hecho, sucedieron muchas cosas. Esta historia es un poquito más larga y con más muchos larga. detalles entre lo Ajá, que se escribe y lo que se tiene de historia, ¿no? claro. No sé si quieras hacer otra pregunta o quieres No, que siga. ahí mismo a lo mejor nos puede platicar alguna anécdota, ¿no? Pues si es bien son muchísimas, bueno, Hubo alguna anécdota muchas. para que quede, para imaginarnos, ¿no? Recuerda que también estamos en radio y pues lo mejor que Bueno, podemos tener es no quería entrar en este papel, pero resulta que en 1713 un personaje muy importante para la fundación de Nuestra Señora del Pilar fue el señor, no sé cómo llamarle, se llamaba Juan Díaz. De hecho, Juan Díaz viene relatado con Jaime Bravo, este muchacho, un mozo, había llegado en una balandra enviado por su padre desde Colima, porque el padre había enfermado de piedras en la orina, o sea, lo que se llama ahora cálculo, y estaba muy enfermo, y para que joven. cuidara sus negocios lo mandó en una balandra con indios buzos y con ciertas personas que eran oficiales de marina, ¿no? De la embarcación, pero cuando llegan aquí y están en las pesquerías, en la isla Espíritu Santo y en las zonas donde estaba recomendado pescar, y por supuesto que ya había lugares donde se decía no entren a estas tierras, ellos acudieron y entraron a San José, a la isla San José. Ya habían pedido que no lo hicieran. Sin Ajá, embargo, ellos sabían que allá había perlas, pero que los indios eran peligrosos, no estaban reducidos, entre comillas. Y resulta que ellos sin conocer, desconocían que
2 años antes, 4 años antes, más o menos, había habido ya matanzas entre españoles e indios pericúes, y estos pues se vengaron en cuanto vieron la embarcación de Juan Díaz y acabaron con la tripulación. No quiero entrar más en detalles porque es un relato largo. Acaban Ajá, con la tripulación y hacen preso al dichoso Juan Díaz y lo tienen ajá, 2 o 3 meses dándole mala vida, según dice Jaime Bravo. Pero después los indios pericúes que tenían, eran belicosos y estaban siempre de la greña, dicen los jesuitas, ajá. eh, decidieron entrar a la Bahía de la Paz. Antes habían cargado al pobre de Juan Díaz, queriéndolos que los paseara en la nave, pero pues era él solo y no tenía quien los ayudara. Y también decía en el relato que querían que los llevara al otro lado, es decir, a la contracosta de donde ellos venían, que los pasearan, pues. Y ahí imagino yo a los indios pericúes arriba a bordo, con familia, niños y todo, y a este pobre señor, pues llevándolos a pasear, ¿no? Con todo el miedo del mundo. El caso es que cuando deciden venir a La Paz, ya habían quemado la balandra, la quemaron, y a él lo llevaron a su campamento y lo tenían como... Hay una película por ahí que se la recomiendo que se llama Un hombre llamado Caballo. Ok. Esa película más o menos refiere a cómo trataban a los extranjeros, los indios, no solamente aquí en nuestra tierra, sino en las tierras del norte. Este señor se les escapó aquí, lo trajeron aquí y en el aguaje llamado el Rosario, que siempre se peleaban porque era el lugar donde había agua, que está por la calle 16 de septiembre hasta desembocar más o menos por ahí estaba el aguaje. Allí en el mapa que ustedes pasaron de Nicolás Cardona de 1616 aparece un trazadito allí que es una cementera, le pusieron ellos, es precisamente donde estaba el aguaje. Y luego ahí a un Ujú, ladito hay unas casitas y dibuja ahí la bahía. Allí estaba el aguaje y es allí donde se les escapa Juan Díaz a los pericúes. Y es atrapado en este momento, bueno, se escondió un tiempo y fue atrapado por los guaycuras y estos le dieron buen trato. Pues ahí estamos viendo el mapa, si ven un cuadrado ahí con la letra D, es precisamente la cementera. Le llamaban cementera por los simientes, ¿eh? No porque tuvieran oh, cemento. bien. No, sí, en la Ahora época. ya no se entiende bien, cementera es por simientes, las semillas, donde echaban la semilla. Allí, y si vemos en línea recta subiéndose por la D, vemos que hay un montículo ahí, que es Ujú, precisamente la loma de la que estamos hablando, y al lado donde están las casitas que ahí puso él, las casas de indios, que lo ujú, dudo mucho porque Nicolás Cardona no estuvo tanto tiempo ahí, a mí me parece que fue así como una artimaña de él de decir que había poblado cuando en realidad sí intentó hacerlo, pero fue un fracaso también. Y en tan poco tiempo es imposible que los indios tuvieran sus casitas. Ahí él dice abajo casitas de los indios, pero sí vemos las dos lomitas, ¿no? La loma del sur y la loma del del norte, norte. donde está la actual catedral de Nuestra Señora del Pilar. Y en la loma D, bueno, yo le pongo D, hay una crucecita a un lado de la D, hay una C, ahí pusieron la cruz. Ok. Generalmente cuando se hacía una colonización, erigían una cruz. De hecho, en la misión de San José, en la misión de Santiago, en la misión de Nuestra Señora del Pilar, levantaron una cruz que se veía desde lejos. En el caso de la cruz que levantaron aquí, eh, pues precisamente por donde está la cementera por ahí, esa cruz medía 10 metros más o menos de altura, le hicieron con troncos de palma, porque en la zona del aguaje del Rosario había mucha palma. Toda esa parte eran como estuarios, ¿no? Donde había agua salada y había agua dulce. Entonces era una zona estuarina donde se ve ahí como una especie de cañoncito. Ahí bajaba un arroyo que venía del Rosario. Precisamente en ese tiempo ellos le pusieron el nombre a toda la serranía que está al norte, ¿no? El Cerro de la Calavera, el cerro donde están los soldados, se llamaba el Rosario. Y hacia arriba bajaba un arroyo que ya está tapado, donde había un derivado de este arroyo del Cajoncito y toda esta zona.
bajaba para formar un derivado que era el aguaje del Rosario, donde tomaban agua los indios y después los buzos. Ese aguaje, pues de mucho tiempo fue y se sirvió la misión, por ello se pudo fundar ahí, en ese preciso lugar, porque había agua. El caso es que el día 3, el día 3 13 llegan, de el noviembre. día 4 desembarcan en el puerto de La Paz, el día 3 en la noche unos duermen en la embarcación y otros en tierra, pero lo primero que sí hicieron era precisamente desmontar en la parte del aguaje. Y ahí viene como, es interesante las anécdotas, cuando estaban desmontando algunos cuando llegaron los indios pericúes, porque les entregaron, los invitaron a visitar la misión y dejaron ahí a esos muchachitos que les iban a servir de intérpretes. Y entonces con esta artimaña, diríamos, de los jesuitas, porque para una empresa se requieren también mañitas, ¿no? Ciertas Claro. mañas, ciertos recursos, ¿no? No nada más los recursos materiales, sino también los recursos ideológicos. Y esto fue entregarle a los rehenes que habían llevado, a estos muchachitos. Se los entregaron a las familias pericúes, a la banda de los pericúes que estaban ahí. Y pues esto quedaron agradecidos y además les regalaron una canoa, con toda la intención, una canoa donde cabían 12, un tronco ahuecado de una sola pieza, pero muy grande, ¿no? En esta embarcación llegaron los pericúes que ya eran diestros navegantes, ellos intercambiaban perlas por canoas, o sea, ellos ya tenían canoas de este tipo. Llegaron a La Paz y cuando vieron que estaba desmontado el lugar donde ellos siempre tenían encuentros violentos con los guaycuras que los flechaban ahí, les dijeron a los padres, ¿por qué no desmontan más allá? Desmonten todo, alguien comentó, ¿no? Y en el mismo relato dice el padre, como si fuera tan fácil, ¿no? Como si fuera tan fácil, dice. Se les hacía fácil, pero eso demostraba la alegría de ver ese monte descampado, ¿no? Libre del peligro de ser acechados por los guaycuras que siempre estaban allí tratando de proteger sus tierras como es normal, ¿no? Claro, Digo, claro. esto es algo que acontece en todas las culturas, no nada más en la nuestra, ¿no? Ni en la de los cazadores recolectores que protegían lo que era de ellos. Y bueno, llegaron los nuevos colonizadores y con todo éxito. Limpiaron ahí abajo, bajaron ese mismo 4, el día de San Carlos Borromeo, se dice en la víspera. El día 3 llegaron y en la noche duermen unos en la embarcación y otros abajo, pero el mismo 3 en la tarde se comienza a desmontar. Dice el relato que desde el primer día se dijo misa, seguramente cuando llegaron y encontraron que llegaron con bien y aparte no había indios en la zona, pues Acechándolos, ¿no? sí hicieron una misa. De hecho, traían el estandarte bueno, traían una pintura al óleo, supongo que era al óleo, de la Virgen Nuestra Señora del Pilar, no traían una estatua, eso la trajeron después. Y bueno, trajeron otras cosas y oficiaron misa. El día 4 por la mañana, ya desembarcaron bien y empezaron los trabajos de hacer las barricadas. Bueno, yo le digo barricadas, pero son trincheras. Empezaron a desmontar con los mezquites que había, con las palmas, empezaron a hacer sus especies de barracas. Ellos le llaman barracas, como casitas mal hechas que eran provisionales. Ah, Otros le bien. llaman carracas, son barracas lenguaje antiguo, ¿no? Otros le Ujú. llaman carracas. Bueno, en las cárceles todo es común denominarles, todavía algunos años antes les decían carracas, a esas construcciones pequeñas de madera, ¿no? Ellos hicieron ahí sus trincheras, hicieron los corrales para los animales, y en esta parte de abajo, supongo yo que más o menos es la zona donde está la Perla de la Paz, bueno, donde estuvo Ajá. esta zona, toda esta zonita, era zona también de esteros, era una zona estuarina. Se ha modificado mucho hasta la actualidad la zona de tal manera que no podemos ubicar bien hasta dónde llegaba la playa, porque cuando ellos desembarcan, ubican bien la loma que vieron en ese dibujo y dicen ellos que ellos instalaron eh, eh, a un disparo de arcabuz, a un tiro de arcabuz, que más o menos son 70 a 100 metros de la playa, de donde ellos desembarcan, donde pusieron en una loma alta, donde pusieron precisamente la misión. Allí es donde se instalaron
el día 3 de diciembre. Suben a la loma y allí se instalan. En ese lugar habían desmontado conjuntamente con los desmontes de abajo, hicieron el desmonte de arriba, que en 4 días también lo terminaron, pero pues traían aquí para el día 3 o 4 todavía no llegaba Clemente Guillén, entonces Ah, teníamos poca gente, ¿no? Todavía él venía en el camino y no se sabía si iba a llegar o no. En el relato ellos van buscando el camino, viendo cómo poder llegar, y también hay que entender que por lugares desconocidos traían 18 bestias, supongo que caballos y mulas, ¿no? Que las traían precisamente para la fundación de la misión, porque ya era un hecho que siempre que se fundaba una misión, se donaban de las misiones que ya tenían ganado para empezar su pequeña cría, ¿no? Empezar el rancho, la reproducción. De hecho, estos fueron los primeros ganados que hubo en el sur de la Baja California. Bueno, ahora en Baja California Sur de nuestro estado, el primer ganado que entró, dejemos los que entraron con los colonizadores anteriormente que no prosperaron, sino ya el acto de la ganadería establecida en la misión de Nuestra Señora del Pilar, en el puerto de La Paz, fue el ganado que trajo Clemente Guillén, entre ellos las bestias, pero también el ganado que se trajo en las embarcaciones. Se trajo ganado vacuno y ganado menor en la balandra. Días después este ganado llegó en enero, más o menos en diciembre hizo un ujú. retorno la balandra a mediados de diciembre y se encargó de traer de Loreto bastimentos. Bastimentos, es decir, alimentos, que fueron sacos de maíz, 33 cabezas de ganado, no sé cómo cabían en esa balandra. Yo tampoco. Me llama la atención que 33 cabezas de ganado, y habla de ganado vivo, más borregos y otras especies de animales de corral. Bueno, no lo menciona animales de corral, pero ese ganado mayor y ganado menor. Sí, Entonces, ajá. se hicieron los corrales también. Ahí abajo, donde estaba el palmar, donde se muestra en ese dibujo, en esa zona se hicieron los corrales para la caballada y los corrales para el ganado que se trajo en esa embarcación. Los bastimentos, hizo una troje, eso es la trojecita, el almacén para los alimentos y viáticos y todas esas cosas que traían. Se hizo ya en enero, pero el día 16 de diciembre ya estaba Clemente Guillén y el padre Ugarte, entre los dos, echaron los cordeles, dice, para la fundación, para con la construcción de la primera casa de la misión. Oh, No se especifica si esa casa fue la iglesia o una parte de la iglesia, pero sí se especifica las dimensiones. De 12 varas de largo, una vara equivale a 83.3 centímetros, de tal manera que 12 varas eran 10 metros de largo por 5 varas de ancho. Las 5 varas de ancho son más o menos 4 metros. O sea, era 10 4 por por 10. 4. Ajá, 4 sí. por 10 realmente no era pequeña. Era larga y bastante como para una capilla, me supongo. Ajá. Y de grueso, una vara, de tal manera que eran unos muros gruesos. No especifica si fue con de cal y canto, como ellos le decían, o sea, de piedra y cal, o lo hicieron con adobe, dado que aquí pues es una zona barrosa, ¿no? Cualquier lugar, ustedes se fijan, los cerros están conteniendo gran cantidad de barro y eran muy buenos para hacer adobes, porque Ujú. ellos hicieron la cimentación, el padre el superior, que era Juan de Ugarte, que por cierto este señor era muy bueno para las cuestiones prácticas. Juan de Ugarte él era nicaragüense, hondureño, creo que era el señor, centroamericano ahora sería, ¿no? Era de origen el padre Juan de Ugarte, y este señor era muy bueno para ese tipo de cosas. Cuando estaban haciendo la excavación, llama la atención porque en el relato, en el informe que da Jaime Bravo, menciona que se encontraron un cascabel. Oh, ajá. Un cascabel. El cascabel son los cascabeles que se utilizaban en el norte por los indios norteños, incluso en el norte de México también, que ahora son unas sonajitas. Nosotros se siguen haciendo esos cascabelitos, pero antes los hacían los indios con cobre, eran de cobre.
se encontraron ese cascabelito y ellos pensaron que eso era una evidencia de que habían estado antes colonizadores en la zona. No pensaron que hubiera indios que hubieran llevado ese cascabel, sino pensaron más bien que los colonizadores lo llevaron. Pero bueno, persiste la duda, dado que parece ser que los indios, eh, bueno, los indios de aquí tenían contacto con los del norte. Hay elementos por ahí, porque parece que conocían el maíz y ese tipo de cosas. Son como especie de enigmas que hay, ¿no? Pero sí hay, aquí sacó a colación, había un ritual que lo describió Juan María de Salvatierra mucho tiempo después, mucho tiempo antes lo describió, pero no por esta situación del cascabel, en el que había una fiesta que le llaman la fiesta del mico. Estaba Juan María de Salvatierra en Sonora, porque él había sido llamado por el padre Quino para la búsqueda de una entrada a la California, para buscar si era isla o península. Y todo esto, y en ello uno de los indios que llevó Juan María de Salvatierra, al ver unas pelotas de hule y unas plumas, le dijo que él las conocía, unas conchas de abulón, le dijo que él las conocía, pero él se sorprendió mucho que conociera las pelotas de hule, porque en el norte tienen juego de pelotas, no sé si aquí en el sur haya habido esa cuestión de la pelota, pero este indio californio de la zona de Loreto conocía la pelota. Es un dato como que llama mucho la atención, que tampoco se ha buscado mucho esa relación, ni yo lo he hecho de buscar esa relación, pero me llama la atención. Le llamó la fiesta del mico, entonces él le relató que del norte al sur venían de vez en cuando gente norteña y que traían unos presentes, unos llegaban como las carreras de relevo, llevaban un presente y lo entregaban al otro y del otro recibían un presente y lo regresaban de tal manera que llegaban hasta la punta, Cabo San Lucas, y de ahí regresaban llevando y trayendo. No eran los que habían salido, porque si se ve eran como de relevo. Llegaban a una frontera, eran recibidos y entregaban, y estos llevaban el presente, o sea, la pelota y las plumas, esta pluma y estas pelotas llegaban hasta el sur. Y ellos en el transcurso de que iban recibiendo, ellos entregaban otros presentes que se iban regresando. Alguien por ahí en este relato dice que es una forma de ver que había comunicación y comercio entre los sureños de la península con respecto al norte y mucho más allá, o sea, vías de comunicación, porque de repente somos y pensamos que estaban bastante aislados, pero parece que no estaban tan Parece que no. aislados, que no estaban tan aislados como se dice, porque está también el enigma sobre el maíz, ¿no? Cuando vieron el maíz le decían que ellos conocían el maíz, que a tierra adentro había gente con maíz. Entonces, y no uno, sino varios eh, colonizadores que estuvieron aquí, navegantes, informaron que ellos conocían el maíz. El caso es que el día 16 de diciembre se echa la cimentación de lo que es Nuestra Señora del Pilar, la misión. A un tiro de escopeta de la playa, creemos y se cree y ya está como estipulado que es la zona, y yo también lo creo que es esa zona. Habría que hacer estudios arqueológicos o de arqueología histórica para, para ver. Ahí hay un hotel o un hotelito, creo. Hay unas casas muy antiguas también en esa zona, en la esquina, y todo esto. De la esquina a dos casas, ahí está un letrerito por fuera, creo que es Zaragoza la calle. Es la calle que da a un centro comercial muy conocido hacia abajo. No digo el nombre, pero por no parecer, ustedes lo pueden decir, pero es la calle de Gollado y Zaragoza, a 2 cuadras del mercado Madero. Y realmente pudo haber sido ahí porque allí desde los progresos y el crecimiento de la población, pues se dio casi a las últimas 2 décadas últimas del siglo XIX, aquí. O sea, la población no crecía mucho. Y el cuartel todavía militar estaba ahí a un lado del mercado. Sí, donde está una quinta, a un ladito ahí estaba el cuartel. Bueno, ustedes se ubican donde estaba el cuartel militar, estaba ahí en el centro también. Todavía en 1970 podías encontrar cerca del mercado corrales de ganado.
sea, no hace mucho, del lado del mercado, en la parte de atrás, y todavía se ven señales de que eran arroyos, toda esa parte, ¿no? Y se ven las señales de las lomas. El caso es que se establecen allí, se funda la misión, se buscan a los indios no aparecían, habían pasado 7 días de que ellos desembarcaron y los indios, bendito para ellos que no estaban, ¿no? Pero había que buscarlos. ¿Y quién los iba a buscar? Ellos mencionan al práctico. El práctico era Juan Díaz. De hecho, dicen el nombre después. Y casi en los demás documentos desaparece el pobre Juan Díaz, ya no es mencionado, ¿no? Juan de Ugarte dice un práctico, no da el nombre de él, no lo mencionan mucho. El caso es que Juan Díaz sale en busca de estos señores, hacen varias incursiones, no los encuentran, como 5 entradas hacen, hasta que ya por fin el día 17, creo, más o menos, de diciembre, salen a caballo, lo acompaña ya el padre, el propio padre Jaime Bravo, a Juan Díaz, y se van hacia el sur. Parece que llegaron allá a la zona de San Antonio, por ahí anduvieron, también anduvieron por el lado de los Planes y todo esto, pero por aquella zona encontraron a los indios que ya sabían que estaban aquí estos señores, los habían visto ya, de hecho desde que llegaron, porque pues estos tenían ahí en el cerro atravesado apostado siempre gente y en otros cerros también. Aquí en el cerro atravesado hay algunas cuevas por ahí que parece, hay una que parece muy denota que era utilizada como para vigilar, porque desde ahí se divisa toda la bahía, desde esa cueva. Es una cueva pequeña donde caben como 2 personas y tiene el lugar adecuado para vigilar. Está en un cañón. El caso es que encontraron a los indios, reconocieron a Juan Díaz, les dieron los abrazos, el capitán y todo. Se vieron cuando estos señores andaban huyendo porque les iban cortando huella y ya los andaban alcanzando. Juan Díaz gritó: soy yo, Juan Díaz. Entonces dice que el capitán dijo: si eres tú, Juan Díaz, ven, acércate. Ajá. Y Juan Díaz dejó a todos ahí y se acercó. Y con una gran alegría, pues dice que se abrazaron y se reconocieron y demás. Y ya lo invitó a acercarse al padre Jaime Bravo. Y allí fue cuando este capitán, que andaba vestido a la usanza de los jefes, porque parece ser que los jefes vestían diferente, no andaban desnudos, porque este señor traía un Ujú. bastón de mando, pues muy utilizado por los indios, eh, con incrustaciones de perlas en la parte de arriba del bastón, con plumitas, ¿no? Y incrustaciones de perlas. Él traía un faldellín pequeño y, y unas patas de venado colgadas del faldellín. Traen también unas plumas en la cabeza y, o sea, andaba el señor muy, incluso traía así como unos sartales, dice, parecían que eran semillas de palma, que parecían rosarios. Bueno, el caso es que este capitán, que era el principal, eh, a través de un intérprete, porque traían intérpretes, Ujú. siempre había un intérprete, del intérprete de los guaycuras, y el intérprete pues establece la comunicación y los cita precisamente en la misión. Se regresan, él les da a Juan Díaz 4 personas, 4 indios que lo acompañan. Y lo que hicieron en 2 días de camino, a caballo, por supuesto, en búsqueda de estos señores, lo regresaron en 6 horas, porque ellos tenían caminos y senderos. Entonces ellos los trajeron por sus senderos y llegaron en 6 horas al puerto de La Paz, ¿no? Entonces es ahí cuando ya les piden a ellos que los visiten y es cuando se dan los contactos de estos indios y a la vez también llegan los indios de la misión bueno, de San José, de la isla San José, y ahí se hacen los primeros contactos, poco a poquito, o sea, con ciertas desconfianzas y demás, y pues se hacen las paces. El día 25 de diciembre, día de fiesta de Pascua, se celebra la misa y están ahí los indios con ellos. Hay cosas interesantes aquí en los diálogos y la relación que establece Jaime Bravo,
porque hay datos muy interesantes, por ejemplo, etnográficos, como en la vestimenta de este indio principal, que eran los indios callejúes, los que habían hecho, no, yo digo, cautivo en un momento a Juan Díaz y en otro Amistad. Estos señores callejúes fueron los indios que habitaban aquí. claro. Sí, es Y, que, y los uchites y los coras. y Bueno, la los verdad, uchites están por un lado. ¿no? La historia que nos está platicando, no hay, de repente, pues obviamente no hay preguntas, bueno, obviamente hay preguntas, no hay preguntas, pero conforme usted va platicando, pues nos vamos trasladando, ¿no? A lo que usted está comentando. Y esta información, ¿dónde la podemos encontrar si alguien gustara conocer un poquito más de la historia de nuestro estado? Bueno, qué bueno que preguntó. El archivo Pablo L. Ujú. Martínez y el INA en conjunto con un servidor y el director del archivo, bueno, están en conjunto los directores del archivo y el director del centro INA, Ajá, y a través de esto se hizo un proyecto hace 2 años para recopilar los documentos fundacionales de las 4 misiones, de las 5 misiones del sur, de los Dolores, de La Paz, de Santiago, de San José del Cabo, de Santiago y de Todos Santos. Estos documentos, que son 12 documentos, se van a publicar, ya están ahorita en podríamos decir, en imprenta, en revisión y ajá, demás. ok. Desgraciadamente, por las situaciones no de presupuesto, sino de pandemia y Pandemia. todo, ha sido muy difícil poder concluir la preparación del libro. Va a salir publicado como para febrero del próximo año. Próximamente, claro. Y bueno, Sí. ya se nos está agotando el tiempo, pero algo con lo que ya guste usted finalizar, ¿alguna conclusión o lo que guste decir? Bueno, pues como conclusión, se establece la misión de Nuestra Señora del Pilar. Ugarte regresa el día 15 de enero. Clemente Guillén se regresa más o menos como el día 6, pero también regresa por el camino, ¿eh? No se regresa en No la se regresa. embarcación, ¿no? Pues es que se Como, enamoró, ¿no? Y pues se las ha de dos haber se enamorado, quedaron, no esas lo son sé. cosas muy Sí. interesantes. Y pues ahí también viene lo del Camino Real, los primeros Ujú. caminos, viene por supuesto también los descubrimientos de otros lugares, se fundó la misión, bueno, donde se fundó posteriormente la misión de Todos Santos, que le llamaban la misión de Santa Rosa, era el pueblo de visita de La Paz que se llamaba Todos Santos, lo fundó el padre Jaime Bravo, no la misión, sino el pueblo de visita, que de ahí se traslada posteriormente a la misión de Nuestra Señora del Pilar. Y Claro. luego viene en una situación más violenta, hasta 1733 viene la rebelión. Híjole, sí. Y entonces toda esta situación de la aparente paz fue violencia. Cuando llegaron los Jaime Bravo, lo primero que trajeron con ellos eran las epidemias, trajeron la gripa. En 1721, ya cuando entra Nápoli, Ignacio Nápoli, para la fundación de Santiago, en agosto empieza la fundación de Santiago, de hecho ya estaba todo preparado también, Ajá. eh, viene una enfermedad, una epidemia de gripa. Oh, Y las pues epidemias de gripa en ese tiempo eran acababan con la mortales, gente. ¿no? Sí. ¿Le parece a ver si, pues obviamente si tiene tiempo y disposición, nos platicara acerca, pues, de las rebeliones, de las enfermedades, ¿no? De aquella época. Por supuesto, estoy preparando también un tema, mi tema de tesis para la maestría era la rebelión precisamente. Ah, pues qué bien, quedaría entonces para que Y nos ahorita platicara. estoy preparando también un documento de difusión para publicarlo, espero el próximo año, sobre la rebelión. Es un trabajo que ya tengo aproximadamente 5 años trabajando con él, Qué con interesante y sobre todo documentos y demás. emocionante, ¿no? Que nos traslade, ¿no? A esa época. Pues yo le agradezco, ¿no? Le agradezco infinitamente nos haya aportado un poquito del conocimiento que usted tiene. Estuvimos platicando con el etnólogo Armando Romero Monteverde, quien es profesor investigador de Lina en Baja California Sur. La verdad que obviamente pues quedamos enamorados, ¿no? Del tema y sobre todo cómo nos va llevando de
tan solo quedamos el tema de la fundación, ¿no? De esta misión, pero nos fue llevando y llevando hasta que conocimos a Juan Díaz, ¿no? De repente Juan Díaz, siempre hay un Juan en nuestra historia, pero este Juan Díaz pues queda marcado en la historia de las cartas de los diferentes padres, ¿no? Como nos va platicando aquí ese documento, aquí nos platica Armando sobre el documento de Jaime Bravo, ¿no? Que también nos complementaba, que es el más extenso al igual con Juan de Ugarte. Entonces yo creo que vale la pena y sobre todo rescatarnos nuestros orígenes. Señor Armando, muchísimas gracias por sus aportaciones esta mañana y como le digo, que quede esta parte, ¿no? Fundamental de la historia de nuestro estado y sobre todo otra vez, ¿no? Cómo nos hace viajar, ¿no? Y posteriormente nos pueda platicar más anécdotas, más historias sobre esos temas. ¿Qué le Cuando me parece? inviten, yo estoy listo. Claro que sí, entonces adelante, pues queda pendiente aquí esta Ok, espero plática. la invitación. Claro que sí, y bueno, ya nos vamos, ya se nos agotó el tiempo. Muchísimas gracias a las personas que estuvieron pendientes, gracias también pues por conocer un poquito más de nuestra historia, ¿no? Creo que es grandiosa y tenemos que remontarnos, ¿no? Para conocer más. Y antes de irnos, les platico que hoy se conmemora el Día Mundial de la Ciencia al servicio de la paz y el desarrollo. Así que con eso nos despedimos. Muchísimas gracias. Gracias a Juan Gracias. Quintana en los controles técnicos. Gracias a Gaby de la Fuente también en el control técnico. Y bueno, obviamente, ¿no? Aquí al etnólogo Armando Romero, quien nos facilitó, ¿no? La información para esta mañana. Muchísimas gracias. Yo soy Gracias. Yasmín Rodríguez. Recuerde que sube la señal del 1180 de amplitud modulada, el mixlr.com/Radio Waps y usted nos está viendo a través de Facebook Comunicación Radio Waps. Hasta mañana. Hasta mañana.